Buenas noches, queridas hermanas. En verdad es un privilegio y un gozo volver a verlas por este medio que Dios nos ha permitido usar en este tiempo que estamos viviendo, y deseo que podamos ser edificadas por nuestro Dios a través de su palabra. Comentando acerca de la pandemia que estamos atravesando, pues investigué y realmente las epidemias y las plagas han estado presentes en el desarrollo de la humanidad. Es escalofriante enterarse de que en el año 1300, 1400, con la peste bubónica que se presentó, murieron cerca de 2 millones de personas. Es alarmante porque la población en aquel tiempo no era como la que tenemos ahora, así que fue una cifra muy elevada. Actualmente, la pandemia del coronavirus ha reportado a nivel mundial 20 millones de personas contagiadas y más de 800,000 defunciones, que realmente es una cifra que preocupa. Si nos venimos a América, vemos que Estados Unidos ocupa el primer lugar de contagios con 5 millones y 166,000 muertos. Brasil ocupa el segundo y México el tercero. Así que las cifras también son muy altas. Realmente nunca habíamos estado conscientes de estas contingencias. Quizás se deba a que ahora hay muchas plataformas digitales que nos están informando constantemente. Recuerdo que en México y Estados Unidos hace como 10 años, en el 2009-2010, hubo una epidemia de influenza para mucha gente que pasó por esto, pero realmente no nos afectó mucho, al menos pasó desapercibido. Yo jamás había usado la mascarilla hasta este tiempo. Lo cierto es que lo que se inició en enero de este año en ese país lejano que es China, se ha convertido en una terrible realidad a la que no podemos pasar desapercibidos, sobre todo porque el contagio y la muerte ya se han acercado a nuestras familias, a nuestras iglesias. Así que esto provoca en nosotros inquietudes como pensar: me contagiaré, me sobreviviré, moriré, ¿qué pasará con mis seres queridos? Como creyentes, ¿qué puedo hacer o cuál debe ser mi actitud? Por ello traté de estudiar y de escudriñar las Escrituras, buscando situaciones similares que se presentaran en la Biblia, y saber cómo actuó el pueblo de Dios y cómo actuó Dios al respecto. Es por ello que, orando y buscando al respecto, me encontré en uno de los maravillosos salmos que tenemos en la palabra de Dios, un mensaje que quiero compartir esta noche y que he titulado: En tus manos están mis tiempos. Me gusta mucho la versión traducción viviente que dice: mi futuro está en tus manos. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo yo afirmar que mis tiempos están en las manos de Dios? ¿Qué se requiere para que yo esté tan segura de esto? Bueno, pues la palabra de Dios nos va a guiar y nos dará las herramientas para confirmar esta verdad, que fue una realidad en el rey David, que fue el que escribió este salmo al que me refiero. Antes de leerlo, quiero que se enteren que yo enfoqué este mensaje en dos aspectos importantes. Mi pensamiento al compartirlo lo clasifico en dos temas o dos enfoques. Uno es el poder transmitir y compartir en ustedes aliento, confianza, consolación, seguridad a través de lo que Dios ha prometido en su palabra, en otros tiempos, en circunstancias afines a lo que estamos viviendo. Pero por otra parte, algo muy importante que creo que Dios está haciendo es enviando un mensaje a su iglesia, a su pueblo, de reflexión. Necesitamos examinar nuestro corazón, necesitamos examinar cómo ha sido nuestra relación, en qué lugar ha estado Dios en nuestras vidas. Así que, tomando en cuenta esto, yo quisiera iniciar, antes de leer la porción que escudriñaremos, darles un mensaje de aliento. La palabra de Dios nos ha mostrado que por más de 300 veces el Señor nos hace un llamado de una frase muy importante que es: no temas. Y yo creo que como creyentes nuestra vida debe ser guiada por la palabra de Dios, y nos vamos a apoyar en esto. Cuando Él nos dice no temas, es porque Él tiene
el control en sus manos de todo lo que está sucediendo. No temas inicia desde Génesis 15:1, cuando el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Luego le dice más adelante a Josué en Deuteronomio 31:8: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti, Él estará contigo. Y luego le reafirma en el 1:9 y le dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y nunca te desampararé. Eso está en Josué 1:9. Y una porción que para mí ha sido de mucha bendición durante todos estos meses se encuentra en Isaías 41:10, con también la expresión no temas. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, iniciando con esto, pues vamos a tener la lectura del Salmo que vamos a ver. Está en el número 31. Yo lo voy a leer en la versión traducción viviente, que me gusta mucho, y ustedes pueden leerla en la versión que ustedes desean. Lo vamos a leer solamente del 1 al 15 y al final cerraremos con el 24. Dice así: oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor a tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles. Yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. Estoy muriendo de dolor. Se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. Todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan. Ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Cuando me ven por la calle, salen corriendo por el otro lado. Me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota. He oído cantidad de rumores sobre mí y el terror me rodea. Mis enemigos conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida. Pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Luego el último dice así el 24: así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen la esperanza en el Señor. Qué hermoso salmo. Si lo analizamos de una manera general, podemos decir que en este salmo David expresa al mismo tiempo el miedo, el terror que le está sucediendo. Es un tiempo de aflicción para él, en el cual era perseguido por el rey Saúl y buscaba matarlo, no quería saludarlo, quería matarlo. Para él era una situación tan difícil porque, bueno, pues era el rey y además pues él ya había sido ungido para ser rey David, y sin embargo él huía de tal manera que no quería hacerle daño. Además era su suegro, era el padre de Mical, la esposa de David. Y bueno, aquí nos enseña que no solamente tenía miedo, sino también estaba firme su confianza en él. Él depositaba todo, lo encontraba como su refugio, era su roca fuerte, pero sí le expresaba cómo se sentía. A mí me llama la atención el versículo 12, donde dice que era como una vasija rota. Una vasija rota, o sea, hecha a pedazos. No puedes tener una integridad en nada. Pero yo quiero compartirles, ya a manera general hablamos del Salmo, pero yo quiero enfocarme en el versículo 15, donde él dice que en las manos de Dios están sus tiempos. Y la pregunta en esta noche es: ¿qué es lo que está en las manos de Dios? Si yo preguntara, ustedes me dirían, algunos me pueden decir, pues mi vida. No, todo
Todo está en las manos de Dios. Y yo voy a enfocarme en 3 puntos. El primero es la prosperidad. Cuando todo nos va bien, cuando tenemos lo que necesitamos, cuando tenemos un hogar, cuando tenemos nuestra propiedad, el automóvil, el carro, tenemos dinero para meter a nuestros niños a las mejores escuelas, tenemos un trabajo y lo más maravilloso que ahora hemos apreciado, la salud. Eso es tiempo de prosperidad, sí, pero también en las manos de Dios están los tiempos de adversidad. Parecía increíble, pero Dios permite los tiempos de adversidad. El mismo Job lo dice en el capítulo 1, cuando iniciaba su terrible situación de dolor, de muerte, de enfermedad. Él había perdido todas sus propiedades, había perdido todo su ganado, había perdido lo más amados, todos sus hijos. Solamente su esposa no la perdió. Y realmente no fue grande ayuda, no fue la ayuda idónea que se piensa, cuando le reclama que todavía ves cómo estás y todavía quieres adorar a tu Dios. Pero sin embargo, él en el capítulo 1, versículo 1, él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esa es una expresión maravillosa de un hombre que estaba atravesando por el dolor más inmenso. Y ustedes recuerdan que además de toda esa pérdida, él tuvo una enfermedad terrible. O sea, yo no sé qué más podría pasarle. Simplemente es un hombre que en un principio, sí, él estaba aferrado a nuestro Dios, pero llegó un momento, porque estamos hablando de un ser humano que también reclamó y desafió a Dios. Pero, ¿qué otra cosa está en las manos de Dios? Pues nuestra muerte. Parece difícil creerlo, pero yo quiero decirles que en las manos de Dios también está nuestra muerte. Y ahora vamos a verlo detenidamente cada punto. Primero, los tiempos de bonanza. Qué maravilloso es saber que podemos contar con un Dios que nos da todo lo que necesitamos. En la imagen que ven ustedes en la presentación, vemos a una imagen donde podríamos deducirlo que tenemos salud, dinero y amor, ¿sí? Ahí están representadas las 3 cosas. Pero hay algo muy interesante. Hubo un personaje en el libro de los Proverbios que no dice que es de Salomón, dice que es de Agur. Y Agur se cree que fue un personaje que existió y que su nombre significaba forastero. Otros estudiosos y comentaristas afirman que era un seudónimo del rey Salomón. Pero lo más interesante es lo que dijo. Él dice en esta porción de Proverbios 30, 8 y 9, dice: Señor, aparta de mí la mentira. Él estaba consciente que Dios aborrecía al mentiroso. Y tenemos que poner atención en esto, porque nosotros a veces, muchas veces, decimos mentiras, cosas que Dios sabe que no son. Así que pongamos atención a eso. Luego dice: Señor, no me des mucho ni me des poco. No sea que teniendo mucho me olvide de ti, y que teniendo poco te pueda yo ofender y me pueda enojar y te pueda maldecir. Señor, ¿sabes qué? Manténme con el pan necesario. Y cuando el escritor dice manténme con el pan necesario, no quiere decir que solamente tengamos algún pan o leche al día, no, simple y sencillamente un equilibrio, que podamos tener todo lo que necesitamos. Realmente Dios nos da lo que necesitamos siempre. Pero cuando vemos esto tenemos que recordar que Dios todo nos lo ha enviado Él. Y el apóstol Pablo lo señala en la carta a los Corintios, la primera, en el capítulo 4, versículo 7, donde dice: ¿qué de lo que tienes no lo has recibido? ¿Qué? ¿Salud? ¿Hijos? ¿Trabajo? ¿Dinero? ¿Propiedades? Pues todo te lo ha dado Dios. A veces la gente exclama y dice: no, yo me lo he ganado por mis propios esfuerzos, yo he trabajado mucho. Así he escuchado personas decir. Y en alguna ocasión tuve que decirle a una persona en consulta, cuando estaba teniendo un problema de divorcio con su esposa, cuando yo le decía, le preguntaba que cómo se consideraba como proveedor, y dice: no, yo me he matado para darles todo, y yo todo el esfuerzo lo que tienen es porque yo me mato trabajando. Entonces yo le decía: bueno, yo no estoy en contra de que usted sea una persona responsable y trabajador, pero recuerde que usted puede trabajar, pero no por sus propias fuerzas,
porque Dios le permite y le da la capacidad para hacerlo. Así que tenemos que recordarlo siempre, porque la segunda parte que dice este versículo dice, en la primera, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si tú lo hubieras hecho? Y eso nos recuerda que siempre debemos dar gracias a Dios en todo, porque el alimento, el sustento, la salud, todo viene de Dios. También aquí tenemos que recordar que nuestra vida es como la neblina, nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 13 y 14. No andes diciendo, mañana voy a ir a esta ciudad, voy a conocer, voy a comprar, voy a hacer negocios o voy a visitar. Hermanas, dice la palabra de Dios que no confíes en el mañana, porque tú no sabes lo que traerá. Bástate cada día su propio afán. Y realmente, si analizamos, dígame, ¿cuánta gente vio frustrados sus planes durante esta contingencia? Yo en lo personal conozco amigas que, por lo menos 3, que sus hijos tuvieron que suspender sus matrimonios, sus bodas, porque se cerraron además de las iglesias, se cerraron las notarías públicas, los registros civiles donde podían hacerlo. Así que aquel sueño que tenían desde un año antes planeando, pues se frustró completamente. Luego, mucha gente quería celebrar su aniversario, su cumpleaños, en un viaje a Europa, que es lo más común, o algún lugar hermoso que no conozcan, también se suspendieron. Yo tenía planeado para julio de este año un congreso de mujeres cristianas en Brasil, pues se tuvo que suspender. La epidemia o la pandemia, mejor dicho, del coronavirus nos ha impedido, nos ha frustrado y realmente ha vuelto el mundo al revés. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta que Dios nos da las cosas, pero que no debemos confiar en nosotros mismos, en el sentido de pensar que nosotros podemos resolver las cosas. Así que lo que nos queda en este tiempo es agradecer a Dios, aún en este tiempo de contingencia. ¿Por qué puede agradecer? Porque quizás usted no le ha llegado el contagio, no ha tenido ningún familiar que haya fallecido, o si le llegó el contagio y el Señor lo sacó, ¡qué maravilla! Gracias, Señor, porque muchos no la han librado. Muchas personas han estado en prueba muy difícil. Así que vamos a recordar y a repetir como el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Nosotros siempre estamos viendo cada día lo que necesitamos, y si no lo tenemos nos quejamos, estamos de mal humor, pero no volteamos a Dios y le decimos, Señor, gracias por todo lo que me diste antes, yo voy a esperar en ti cuando tú quieras darme esto. Yo creo que el Señor siempre escucha la voz de sus hijos, porque Él nos lo prometió. Pero el segundo punto es el tiempo de adversidad, mis queridos hermanos. Esos tiempos que nadie queremos tener, que nadie queremos vivir. Sin embargo, son tiempos en que quizás sentimos que toda la carga del mundo se vino encima. De la noche a la mañana cambiaron todo mi manera de vivir, mi manera de ver las cosas, de experimentarlos, y siento como que estoy empujando una piedra inmensa hacia arriba. Y esto me recuerda, mis queridas hermanas, una ilustración que les di hace algunos años respecto a aquel hombre que llegó el Señor y le dijo que empujara una piedra, y que luego pasó mucho tiempo, él lo hizo, lo hacía en la mañana, en la tarde, en la noche, y un día vino el enemigo y le dijo, ¿y para qué? ¿Para qué mueves esa piedra? Sí, acuérdate, mírala, ¿cuánto se ha movido? Pues nada, no tiene caso que sigas moviéndola. Entonces el hombre decidió hablar con Dios, y un día llega el Señor y le dice, ¿cómo está? Dice, pues mira, yo creo que no tiene caso que siga moviendo la piedra, porque realmente no se ha movido. Y el Señor le dijo, yo nunca te dije que lo movieras, yo te dije que lo empujaras. Y a ver, vamos a ver, ¿cómo están tus brazos? Pues muy fuertes. ¿Cómo tu espalda? Pues fuerte y hasta tostada por el sol. Bueno, pues lo importante es que tú empujes, yo me encargaré de moverla. Y así es en nuestras vidas. Tenemos que entender que en los tiempos de adversidad Dios es el que nos permite mover todas las cosas que nos estorban. También pareciera ser como que la lluvia nos está ahogando, como a un pequeño pajarito que viene la tormenta y el aire y lo quiere destruir. Sin embargo, el Señor nos sostiene. Hay una verdad muy difícil de decir que
que la leemos fácilmente, pero vivirla, hermanas, es tremendo. Y yo sé que todos los que han pasado como yo en aflicción de diferentes maneras lo entienden. Pero aquí tenemos que recordar que el Señor no nos ha engañado nunca. Cuando Él estaba a punto de irse, se estaba despidiendo de sus discípulos, de su círculo familiar, que eran ellos, y les dijo, les había prometido muchas cosas, les había dicho que iba a ir a buscar un lugar donde íbamos a morar con Él, y que no solamente ellos, sino también los que recibiríamos el Evangelio. Y ahí es cuando les dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. ¡Qué hermosa promesa! Y hay otra que a mí me impacta mucho y que me encanta. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esto está en el Salmo 34:19. Y si ustedes ven la imagen que presento, ustedes ven muchos rostros tristes, preocupados, angustiados, con lágrimas. Pero hay uno que me llama mucho la atención, es de la mujer que mueve su cara como si fuera una cortina, y adentro es el sentimiento que ella tiene, el de estar aprisionado como en una cárcel. ¿Y cuántos hoy se sienten así, como que están en cárceles, porque ya no están haciendo las actividades que hacían antes de la pandemia? Ya no pueden ir a los teatros, no pueden ir al cine, no pueden ir a los estadios de fútbol, a los restaurantes, todo aquello que se constituía realmente nuestros ídolos, que para nosotros tenía un lugar muy importante, porque el domingo, que era el día de alabar al Señor, no teníamos tiempo, estábamos cansados, o era el día que limpiábamos la casa, que lavábamos la ropa. El Señor nos ha enseñado muchas cosas. Mal sería que nosotros regresáramos y volviéramos iguales como estamos. Pero tenemos que recordar que los tiempos de adversidad no estamos solos. Dios está con nosotros y por nosotros en la más terrible situación que estemos viviendo, en sentimiento de dolor. Aquí en la adversidad nosotros tenemos que darnos cuenta que somos frágiles, que de un momento a otro podemos estar y no estar. Yo he experimentado la muerte de personas muy queridas que en menos de una semana se han ido. Nos hemos enterado de muchos pastores en el país que han perdido la vida. Ellos no dejaron de predicar y de visitar personas y fueron contagiados. Pero también hemos visto que a otros los ha sacado el Señor, que otros se han salvado, y para ello le damos gracias al Señor. Ahora, yo quiero en este momento decirles que también viene un tiempo de reflexión para nuestras vidas, y para ello yo quiero compartirles una porción muy socorrida en estos días, que mucha gente la está viendo, la está escuchando, que se ha predicado de muchas maneras, pero realmente, hermanos, aquí les voy a decir, sé que este versículo de 2 de Crónicas 7:14 no está escrito para nosotros, sino fue escrito, bueno, no es que no sea escrito para nosotros, sino que fue dado en el tiempo en que Israel estaba pasando por momentos de aflicción y de adversidad y de tribulación, y realmente fue dirigido a ellos. Muchos teólogos dicen que no es para nosotros, pero yo me apoyo en que la palabra de Dios nos dice que las cosas que acontecieron en el pasado, como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. Así que las cosas que se escribieron antes pues son para nuestra enseñanza, para que tengamos paciencia y consolación en las Escrituras. Y lo voy a leer. Este versículo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es maravilloso. Vamos a ver, primeramente nos pide que nos humillemos, y esto significa renunciar a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia de que podemos resolver las cosas por nosotros mismos, o a lo mejor a veces pensamos que nosotros somos más capaces que otros, y a veces hasta lo decimos. El orgullo tiene como base el autocontrol. Nada más yo lo puedo hacer bien. Ahora, aquí es muy importante que nos examinemos. ¿Saben en qué campo? En el del servicio. Nos gusta y decimos, amamos servir al Señor, pero ¿cómo lo servimos? ¿Humillando y haciendo a un lado y desplazando a otros? No puede ser así. El Señor quiere que seamos humildes. ¿Y saben qué es lo que tenemos que aprender? A ser mentores. ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos guiar
enseñar en amor a otros para que ocupen nuestro lugar, porque el tiempo va pasando y nosotros tenemos que dar lugar a las nuevas generaciones, tenemos que dejar un legado, pero el mejor legado que podemos dejar es servir al Señor con un corazón humilde. Y miren, la pandemia nos ha puesto en nuestro lugar, por si nosotros olvidamos, el propio apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios nos habla de una experiencia tremenda que él vivió. Él estuvo en un naufragio y él escribe a los corintios y les dice: no quiero que ignoren lo que nos pasó, estuvimos en una situación abrumadora, más allá de nuestras fuerzas, que hasta perdieron la esperanza de la vida. Pero dice, tuvieron una sentencia en ellos de muerte. ¿Para qué? ¿Por qué estuvieron a punto de morir? Para que no confiaran en ellos mismos. Él mismo lo dice, el gran predicador, el gran apóstol Pablo dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios que resucita a los muertos. Y vaya que Pablo tenía de qué enorgullecerse. Recuerden, era fariseo de fariseos, estuvo sentado, se educó a los pies de Gamaliel, había estudiado en la Universidad de Cilicia y tenía muchas cosas que él podría, entre comillas, gloriarse o ser orgulloso. Sin embargo, él en lo que se enorgullece es en conocer y servir al Señor. Y el mismo Jeremías lo dice en el capítulo 9, si hay algo en lo que quieras tú enorgullecerte, va a ser en conocerme, en saber quién soy, cómo actúo y cómo vivo. De eso podemos enorgullecernos, pero solamente delante de Dios. Y luego nos dice la segunda parte que oremos, y nosotros tenemos que recordar que una oración sin fe no tiene ningún resultado. El mismo apóstol Santiago nos dice que pidamos con fe, no dudando nada. La respuesta, hermanos, quizás no va a ser la misma que esperamos. Realmente orar no garantiza los resultados de lo que nosotros esperamos, pero sí nos ayuda a soportar el momento, la situación difícil. Además, la oración es la que nos pone en el mismo nivel, nos posiciona en el mismo nivel de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos sometemos a Él y decimos, Señor, haz tu voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El mismo Jesús lo dijo en el Getsemaní: Señor, yo quisiera no pasar por esta prueba difícil, pero Señor, si es tu voluntad, bueno, pues adelante. Y bueno, es importante saber que la fe al orar nos permite tener la esperanza del futuro. Hay gente que no ora, hay gente que solamente pasa por dolor y no entiende y no aprende. Yo recuerdo mucho la experiencia al principio de gente muy encumbrada que murió, y se dijo mucho el testimonio que ustedes ya habrán escuchado de la hija del presidente del Banco Santander, una familia millonaria en Portugal, que cuando murió ella con dolor en su corazón dijo: nosotros tenemos mucho dinero, y sin embargo no pudimos con todo el dinero darle un minuto más de vida a nuestro padre, que murió solo en el hospital porque ni siquiera pudimos estar con él. Y ese dinero, todo el dinero que tenemos, no pudo comprarle un minuto más de oxígeno para que él pudiera respirar. ¿Por qué? Pues la voluntad de Dios era llevárselo. ¿Y saben qué concluyó? Dijo: el dinero se quedó en la casa y nosotros nos quedamos sin padre. Humillarse al Señor y orar es parte de la vida del cristiano. Y la tercera es buscar el rostro. Lo buscamos, hermanos, en cada momento de la vida, no nada más cuando oramos, en cada actitud, en cada pensamiento, en cada acción que realizamos. Dios debe estar presente en todos nuestros actos. La cuarta y más difícil que ha sido para la humanidad es el convertirse de los malos caminos. Y eso fue la predicación central en el Antiguo Testamento, pero también lo es hoy. El Señor nos pide que nos volvamos de nuestros malos caminos, aquellos que consideramos que son buenos. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? A lo mejor es tener el ídolo número uno, que es el dinero, tener todas las comodidades, porque cuando yo era pequeño no lo tuve, y decimos: yo voy a trabajar mucho para darle a mis hijos lo que ellos no tuvieron. Pero dale lo que tú tuviste respeto a tus padres, obedeciste lo que ellos te enseñaron. Así que convertirse de los malos caminos era el centro de los
profetas del Antiguo Testamento. Y saben que a mí me recuerda mucho, examinando todo, yo vi en Amós 4, del 6 al 10, un ejemplo del profeta Amós, que el Señor le había dicho que le dijera al pueblo. Dice que primero los dejó sin poder comer, o sea, dice, realmente ellos estaban con el diente limpio, y dice, pero no volvieron a Dios, aunque les faltó el alimento, nunca regresaron. No sé si ustedes han leído el Salmo 106, pero véanlo, dicen que cuando el pueblo de Dios se alejaba de Dios, y cuando estaba en tribulación le suplicaba, le pedía al Señor, el Señor les daba y se volvían a alejar. Y aquí habla específicamente de este profeta, y dice, también les quité el agua, les di sequía, y nada más permitía que lloviera en una ciudad, y todos iban a esa ciudad y tomaban agua y se saciaban, regresaban y seguían haciendo lo mismo, no se convertían al Señor. Luego les dio un viento solano, de esos desérticos calientes, dice, les mandé orugas, langostas, plagas, y no se volvieron a mí. Y yo estoy pensando, Señor, no es posible que pasando por esta pandemia que nos está alcanzando a tantos, y la gente no deje de hacer mal, la maldad se ha multiplicado, hay asesinatos a diario, hay secuestros, cosas que no podemos entender, pero porque la gente está lejos de Dios y no se convierte a ellos. Así que lo importante ahora es la respuesta de Dios si hacemos todas estas cosas. A veces pensamos, los malos caminos son los de los narcotraficantes, de los traficantes también de blancas, o sea, traficantes de vidas humanas, los que hacen esclavas sexuales a las mujeres engañándolas, los hombres que matan a sus esposas o maltratan y violan a los niños, los que están cometiendo abortos, los homosexuales. No, hermanos, nuestros malos caminos son todos aquellos que no están dentro de la voluntad de Dios. Y si usted está haciendo algo y no se ha dado cuenta, usted tiene que leer y buscar en la palabra lo que a Dios le agrada. El mismo salmista dice, Señor, líbrame de mis pecados y de aquellos que me son ocultos. Ore, hermana, y diga, ¿en qué estoy pecando y no me he dado cuenta? ¿Cómo va su relación con su esposo, con sus hijos? ¿Cómo los trata? Usted les exige, pero no les da tiempo, no les da amor. Por favor, deténgase un poco para que Dios pueda escucharle, pueda perdonarle y pueda sanar la tierra. Cuando usted ore al Señor, no le pida, Señor, acaba con esta pandemia. Al contrario, dígale, Señor, si es tu voluntad, hazlo, Señor, hazlo, pero hasta que cumplas el propósito por el cual tú has permitido esto. Y por último, mis hermanas, el tercer punto es que Dios también tiene en sus manos nuestra muerte. ¿Cuántos años vamos a vivir? Lo cierto es que el único que conoce el número de nuestros años en la tierra es Dios. Todos vamos a enfrentar la muerte un día. Esa es una realidad que no podemos ignorar, más tarde o más temprano, pero todos pasaremos por eso, porque aquí, hermanos, nos olvidamos, pero solamente somos peregrinos y extranjeros en la tierra. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar en nuestra muerte? ¿Por qué? Porque estamos aferrados a la tierra, y también porque olvidamos que el Señor tiene algo preparado para sus hijos solamente. El mismo Job decía que Dios tenía los meses en sus manos, que él iba a esperar todos los días hasta que lo llamara y él le iba a responder cuando le llame a su presencia. Pero lo más importante ahorita, sí, hermanos, yo siempre, hermanas, yo les digo, sean precavidas, sean diligentes, sigan las indicaciones sanitarias, no salgan si no es necesario, usen su mascarilla, usen sus geles antibacteriales, tengan cuidado de no ir a reuniones donde puedan contagiarse. La iglesia está abierta en cierto porcentaje y están teniendo todos los cuidados. Ahí no tenga miedo ir, hermano, porque ahí está el Señor y el Señor los va a cuidar. Cuando las iglesias están tomando todas las diligencias, como lo vimos en el video que nos presentaron al principio. Pero lo que realmente importa es si estamos preparados para la eternidad,
si estamos viviendo una vida recta delante de Dios y de los hombres, si hemos reconocido que solo Jesús puede darnos la salvación y la vida eterna que añoramos. Nadie quiere pensar en la muerte y muchos le temen porque desconocen qué hay después de ella. Pero si tenemos la certeza y creemos en la promesa de Jesús, podemos vivir confiados de que este tiempo es de preparación, es de tránsito nada más, y que no vamos a morir nunca eternamente. Muchos están muriendo eternamente y van a pasar esa eternidad en dolor y sufrimiento. Y los que han muerto en el Señor, usted puede sentir ese dolor de esa separación temporal, pero usted puede estar en un momento con paz, con tranquilidad y con gozo, sabiendo que sus seres queridos ya están gozándose en la presencia de Dios. Así que yo quisiera cerrar este tiempo diciéndoles que Dios nos va a llamar a su presencia, porque en sus manos también está la muerte, en el tiempo que cumplamos el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. A David le dijo en Hechos 13:36, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Dios nos va a reunir con nuestros padres también. Y como también dijo David en el Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí, así que no tema. Usted sírvale, usted ame, usted confíe y usted sea precavido en este tiempo. Y recuerde lo que el apóstol Pablo nos dijo. Los sufrimientos actuales que estamos viviendo no se comparan con las glorias venideras. Y quizás usted me dirá, hermana, no solamente mi preocupación es el coronavirus, es todo lo que estoy viviendo en mi casa, mi relación con mi esposo, la infidelidad, la desobediencia de mis hijos, la adicción, las drogas, la desobediencia, inmoralidad sexual. Sí, hermano, de todo eso el Señor está enterado, pero usted tiene que humillarse, tiene que orar, tiene que buscar su rostro y tiene que examinarse para ver cómo ha estado usted actuando y cuáles son sus prioridades. Toda nuestra vida está en sus manos. Esperamos en el Dios Todopoderoso, amoroso, en el Creador, en el que todo lo conoce, el que está por nosotros y con nosotros, el que ama su creación y dio a su Hijo en sacrificio por nosotros. No lo olviden, hermanas. Dios les bendiga. Vamos a despedirnos orando. Padre amado, en este momento pongo en tus manos a todas mis hermanas del Ministerio Life. Usted conoce cada hogar, cada situación. También conoce que puede haber temor. Y gracias por las que están confiando plenamente en que usted tiene el control de todo, que usted está todavía en su trono alto y sublime y que la tierra le pertenece. Señor, permítanos ser testimonio ante los que no le conocen de que confiamos de que usted hará todo lo que sea para bien de nuestras vidas. Aún aquello que nos parece muy triste y muy doloroso, siempre sabemos que detrás de cada prueba viene una bendición. Enséñanos a compartir a otros aliento, esperanza, y en esta noche que quede grabado que nosotros no debemos temer, que usted siempre estará con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. En el nombre glorioso y precioso de Jesús, yo le doy las gracias y lo bendigo. Amén.